Bien, ahora sí empezamos con la parte buena, la parte chingüengüenchona, como es la valoración del riesgo quirúrgico y anestésico. Vayan al baño, tráiganse un cafecito, arrimen unas galletitas porque esto va a estar largo. Muy bien, entonces vamos a avanzar, si es que me deja. Ahí está. Dentro de la cronología, por decirlo así, unas fases ahí inventadonas de lo que es la valoración preoperatoria, pues vamos a tener que el preoperatorio es el lapso que transcurre desde el momento en que se decide la operación hasta el comienzo de lo que es la anestesia. Su duración ideal debería ser de varias semanas a fin de contar con un tiempo pues suficiente para la evaluación del paciente, de evaluar toda su situación de los antecedentes personales patológicos, no patológicos, estudios de laboratorio, de gabinete o cualquier otra cosa, cualquier otra patología que sea concomitante o no que podamos o una situación clínica del paciente que requiera una atención prioritaria antes del proceso quirúrgico, algo que podamos corregir para que cuando llegue a esa cirugía, pues disminuyamos mucho lo que son sus factores de riesgos eh, peri y posoperatorio principalmente. Entonces, en este periodo se informa al paciente y a sus allegados sobre la conducta a adoptar, para lo cual se le solicita pues obviamente su consentimiento, un consentimiento informado. El consentimiento informado no es nomás, mire, oiga, fírmele aquí. No, lo que se tiene que hacer siempre es que al paciente se le tiene que explicar, mire señor o señora, se le va, su problema es este, ¿y por qué me pasó, doctor? Por tal o cual motivo. ¿Y qué es lo que hay que hacer, doctor? Mire, si existen estas terapéuticas, pastillas, orales, o puede ser algún tratamiento que requiera de abordaje quirúrgico que no se pueda evitar o que requiera o que sea a largo plazo más beneficioso, pero no todo es bonito, no todo lo que brille es oro. También le tengo que explicar, oiga, ¿sabe qué? Pues también estas son las consecuencias, desde lo menos hasta lo más. Así que hay que mencionarles hasta de lo que se van a morir para que el paciente, cuando me llegan a mí a medicina interna, no me digan nada, oiga señor, ¿y por qué lo mandan? Pues sabe, ¿cómo que sabe? Sí, pues que me quieren operar. ¿Y de qué te van a operar? No, pues tampoco sé. ¿Cómo? Entonces ahí no pareciera chiste, pero es anécdota. En realidad sí llegan pacientes así. Entonces hay que ver de que el paciente llegue en las mejores condiciones posibles antes de ingresar o al ingresar al quirófano de alguna forma, pero siempre informado. Entonces, se debe analizar también pues la medicación que recibe el paciente, que está tomando, tanto la indicada, ya sea que de venta libre o no le hace, porque muchas veces, no, está enfermo de tal cosa, no, pero tomo aspirinas, o tomo Sedalmerc, o tomo paracetamol, o tomo cualquier otro fármaco que haya visto en la tele, y a veces que se lo toman de manera muy crónica y constante, ¿no? Entonces se deben de recolectar pues esos antecedentes médicos y quirúrgicos y la respuesta a las prácticas anestésicas previas, porque es importante, oiga señor, ya lo operaron antes, ya le han puesto una anestesia por alguna causa, motivo, razón, no, pues que sí. ¿Y le ha hecho alguna reacción adversa? No, pues que no. Entonces, ya todo va a depender de eso, ¿no? Porque es información que te puede servir. Si resulta que sí ya le han puesto alguna anestesia y sí presentó reacción, pues también el anestesiólogo va a ir previendo y tratar de ver si puede adivinar qué anestesia le pusieron, dónde se la pusieron, por qué se la pusieron, cuánto le pusieron, para tratar de ver si fue una mala praxis o simplemente pues fue un efecto o un evento adverso que, si bien está programado hasta cierto punto, pensado o pronosticado de que pueda pasar, pero en algunas ocasiones pudo haber sido prevenible, ¿no? Entonces también se realizan las consultas previas necesarias por parte del anestesiólogo, por parte del cardiólogo, por parte del internista, aparte de las que tiene que hacer el cirujano, para poder llegar a una mejor recabación de información y poder llegar a un punto
pues en común de opinión, ¿no? Se plantea entonces así pues una estrategia y la táctica quirúrgica y se prepara convenientemente al paciente para que pueda superar la agresión que implica el acto quirúrgico y el anestésico, porque no son cualquier cosa. Entonces, subsanando así lo que son las anormalidades que se pueden detectar, salvo que en una emergencia extrema pues nos obliga a esa intervención quirúrgica, porque en una emergencia o te operas o no te operas, pero a final de cuentas ahí la situación es de que cuando son emergencias o te operas para intentar salvarte la vida aunque te mueras en el proceso o no haces nada, ¿no? Esa es una diferencia muy grande. Entonces las etapas en las que se divide el preoperatorio son la primera consulta, las consultas subsiguientes y en las que se evalúan pues los exámenes solicitados en la primera consulta y la preparación para el acto quirúrgico. Entonces, en lo que es la primera consulta, tratándose de una patología no urgente, es decir, en una consulta en la que la cirugía va a ser electiva, pues el interrogatorio y el examen físico estarán dirigidos a verificar y completar lo que es el diagnóstico, planear la solución quirúrgica más adecuada si es que hay varias opciones que se puedan implementar, evaluar la patología concomitante conocida, por ejemplo que tenga diabetes, alta presión, alguna otra patología que pueda favorecer ya sea a una complicación peri, pre y postoperatoria o que simple y sencillamente la puede incluso hasta contraindicar. Entonces, también nos ayudaría a recabar información o a buscar intencionadamente alguna patología que hasta ese momento se desconozca y que al rato no nos vaya a dar con una sorpresa, ¿no? Entonces, ello va a permitir que también los estudios podamos revisarlos y en caso necesario, pues si hizo falta alguno, o si uno salió mal o si tuvimos una duda, pues volverlos a solicitar. Nada más que hay que considerar que no estar pidiendo estudios a lo loco, pues porque a final de cuentas no es lo mismo que solicitemos estudios básicos para una valoración preoperatoria a que estemos solicitando estudios más especializados que tarde que temprano lo único que van a hacer es retrasar el proceso quirúrgico del paciente. ¿Sí? Entonces es algo que tenemos que considerar también. Otro aspecto a revelar es el soporte familiar y social con el que cuenta el paciente, porque muchas veces pues son pacientes que viven solos, que están abandonados, otras veces que tienen 10 hijos y de 10 hijos no se arma uno. Entonces hay que tener por ahí un buen acercamiento también con trabajo social para que trabajo social se encargue de esa parte y ver cómo van a apoyar al paciente el día de su cirugía, quién lo va a acompañar, quién va a estar cuidándolo, a quién le vas a dar informes o la cara al momento de dar una noticia, y si se puede en una de las valoraciones de la primera o en las subsecuentes o el día de la preparación para el acto quirúrgico, pues contar con la presencia de dichos familiares, sobre todo el adulto mayor, aunque en sí yo aconsejo a todos, pero para que esclarecer dudas, porque hay algunas veces que el paciente no pregunta o no dice nada, pero el familiar pues sí, y hasta además. Entonces aquí la cuestión es de que siempre tienen que involucrarlos, siempre tenemos que acercarlos, hay veces que se les olvida que está ahí el familiar enfermo necesitando apoyo y pues hay veces que hay que jalarlos uno, ¿no? Hay veces hacen caso, hay veces que no, pero bueno, al final de cuentas nosotros tenemos que cumplir con nuestro trabajo y tratar de asegurarnos que el paciente va a contar con ese apoyo tarde que temprano. En lo que son las consultas subsecuentes se establece y consolida lo que es la relación médico-paciente, ya hay más confianza, ya sabemos por dónde darle, qué preguntarle, qué pedirle, y se genera pues prácticamente el compromiso, ya sea tácito o expreso, por el que el paciente acepta la indicación propuesta por el cirujano y este último asume lo que es la responsabilidad, ya sea porque trabajo en una institución o ya sea porque mira, aunque no trabaje aquí o aunque sea por fuera, de que te voy a brindar todos los medios a mi alcance para asistirlo con prudencia y diligencia, aunque no se compromete a obtener un determinado resultado y menos aún una curación. Eso es muy importante. Entonces decirle que pues mire doctor, me va a ayudar, sí, yo le voy a echar todas las ganas, vamos a trabajar juntos, vamos a ver cómo nos va, te voy a apoyar ahí, en esto, en aquello, pero, y me garantiza que todo va a estar bien, no. Entonces siempre es importante hablarle con la verdad a tus pacientes, decirles de la manera más clara, obviamente pues hay que cuidar pues un lenguaje en el que nos entiendan, y no
tenerle flojera, invertirle tiempo a esa explicación, porque a final de cuentas yo siempre he comprobado que un paciente bien orientado, bien educado, bien enseñado, aunque te quite 1 o 2 horas de tantas consultas que le diste, o media hora o 40 minutos, pero es un paciente que va a tener menos dudas, que va a tener mayor tranquilidad, tanto el paciente como la familia. Y en dado de que llega a pasar algo, pues también van a estar conscientes de ello, ¿no? Y te vas a evitar problemas en un futuro. Entonces, todo ello se debe desarrollar en un contexto en el que se buscará instalar una relación de empatía con el paciente y su familiar. En este sentido, el cirujano debe tener conciencia de que la evaluación es mutua y bidireccional, y que la construcción de un ambiente de óptima relación contribuye al logro de los mejores resultados terapéuticos a final de cuentas. Entonces, sí o sí, tenemos que explicarles. Entonces, dentro de la importancia de la valoración prequirúrgica, pues es que es la identificación de patologías asintomáticas o sintomáticas que requieren un tratamiento prequirúrgico o un cambio en el manejo anestésico quirúrgico, con el propósito de reducir las complicaciones perioperatorias con conocimiento del paciente. Entonces, este propósito de la valoración, pues no es de tratar de prever todo este tipo de situaciones médicas, clínicas, patológicas o no patológicas que puedan de una forma intervenir o no, pero posiblemente intervenir en la salud de mi paciente, en el resultado de la cirugía, y de que lo que se tenga que prevenir, que se prevenga, lo que se tenga que tratar, que se trate, y lo que se tenga que evitar, que se evite. Entonces, en la evaluación preoperatoria tenemos que evaluar el estado general del paciente, evaluar el estado de nutrición del paciente, detectar patología concomitante o asociada, y por último estratificar personalizadamente a cada paciente. Es decir, pues aunque repitamos las mismas estadísticas y escalas, pues no todos los pacientes son iguales y no todas las recomendaciones van a ser iguales. En cuestión de la importancia de la evaluación preanestésica, pues la evaluación preanestésica tiene como objetivo específico la relación médico-paciente, el reconocimiento de las patologías previas del paciente y de la patología quirúrgica actual, y posterior a lo cual se tiene que desarrollar un plan anestésico que incluya los medicamentos previos a la cirugía que puedan comprender o de una forma nos puedan ayudar a entender mejor el tratamiento que le vamos a aportar al paciente de acuerdo a las comorbilidades que él presente, ¿no? Si toma antihipertensivos, si toma hipoglicemia orales, si toma anticonvulsivantes, si toma antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, y sobre de ello empezar a interrogar intencionadamente para tratar de minimizar los sesgos de información, ¿no? Así como también es necesario para disminuir lo que es la ansiedad, el dolor previos a la cirugía. El resultante de esto es además el conocimiento del paciente y de obtener un consentimiento informado sobre los riesgos inherentes al procedimiento anestésico quirúrgico. O sea, una cosa es lo que el cirujano haya hecho y otra cosa es el consentimiento informado a cirugía, pero una muy diferente es el de anestesiología. Entonces, también el anestesiólogo pues le tiene que explicar, mira, te voy a hacer esto, te voy a aplicar una anestesia de tal tipo, dicha anestesia pues es tal medicamento o tal sustancia y te puede provocar estos efectos de manera rápida, pero también estos efectos de manera a largo plazo, y secundario puede ser hasta cierto punto adverso o no, ¿sale? Entonces todo eso también se tiene que explicar. Bueno, cuando nosotros hacemos lo que es la valoración del riesgo quirúrgico anestésico, el anestesiólogo va a hacer una clasificación o va a empezar con una clasificación del paciente de acuerdo a lo que en su interrogatorio, exploración física y si, ¿por qué no?, estudios de laboratorio y gabinete, pudo haber llegado a hacer una evaluación y establecer su criterio. Entonces, este riesgo quirúrgico anestésico se va a dividir en uno, lo que es el paciente sano que
requiere cirugía sin antecedentes o patologías agregadas, o sea, lo va a clasificar. 2, paciente que cursa con alguna enfermedad sistémica pero compensada. 3, paciente que cursa con alguna enfermedad sistémica descompensada. 4, paciente que cursa con alguna enfermedad sistémica incapacitante. Y 5, paciente que se le opere o no, tiene el riesgo inminente de fallecer dentro de las 24 horas posteriores a dicha valoración. Entonces, también está una sexta, paciente con una muerte cerebral documentada cuyos órganos estén siendo extraídos con fines de donación. Esto que acabamos de ver no es otra cosa que algo, pero en otras palabras, de lo que es la clasificación de la escala de ASA. Ya la vamos a ver más con el nombre oficial, por decirlo así. Entonces, lo anterior es aplicable en cirugías intermedias o mayores, porque pues si es un procedimiento menor, un procedimiento en el que ni siquiera requiere una anestesia regional o general, si nada más es una anestesia local, pues hay veces que pues no hay necesidad de hacer esto, ¿no? Simplemente como es una cirugía de muy bajo riesgo y de una pseudoanalgesia, pues no requiere que se haga todo el protocolo tan estricto como tal, ni la clasificación como tal. Así que en esto pues no nos vamos a preocupar por los eventos mayores que puedan pasar, porque en realidad no van a pasar. Y aquí ya va a entrar a criterio del cirujano. Si el cirujano dice, ¿sabe qué, doctora? Pues es una cirugía ambulatoria, es una cirugía pequeña, pero necesito que me ayude a sedar al paciente. Y bueno, ya y luego la clásica frasecita, ¿no? Dale una sedadita, como que si fuera cualquier cosa, ¿no? Meterse en saco de 11 varas nada más porque sí. Entonces, cuando se presentan complicaciones en cirugía, sobre todo en cirugía no cardíaca, las complicaciones cardiovasculares son la principal causa de morbimortalidad y en su gran mayoría son prevenibles o tratables, lo que hace necesaria la valoración cardiovascular. Entonces, los pacientes potencialmente quirúrgicos y con una patología agregada, al igual que los pacientes asintomáticos a partir de los 40 años, deberán ser evaluados por medicina interna, anestesiología y cirugía para establecer el riesgo quirúrgico integral. Estos son opiniones que se dieron por el Dr. Goldman, que tenemos una clasificación muy importante gracias a él, y esto es desde 1977, o sea, ya tenemos rato cargando con esa responsabilidad conjunta. Y pues bueno, aquí uno dice, oye, pero es una valoración cardiológica, ¿por qué no lo ve el cardiólogo? Ah, qué chido, ¿eh? Pues inteligentemente, pues el cardiólogo ve un mínimo de estas valoraciones porque en realidad es el internista del que principalmente recae esa responsabilidad. Entonces uno diría, bueno, ¿y el cardiólogo, papá? ¿Dónde está con la Cheyenne? Bueno, pues en ese sentido, pues hay que valorar o justificar el por qué se va a enviar a ese paciente a cardiología, porque sí se puede enviar. Entonces, la valoración por cardiología va a estar justificada cuando sea una cirugía pues digamos, urgente o prioritaria o de mucha relevancia. Cuando existen alguna condición cardíaca activa, sobre todo una condición que el internista claramente no pueda manejar o que requiera, o que ya la manejó pero no la puede controlar, y que el paciente, mientras no se corrija esa condición cardíaca, pues simplemente su morbimortalidad va a estar súper aumentada en los riesgos, y por eso no es conveniente mandarlo así. Lo correcto es que si el internista en su primera, segunda, tercera, cuarta intervención no pudo controlar o contrarrestar o disminuir ese factor de riesgo, y que a final de cuentas el paciente pueda ser abordado por un cardiólogo, pues se tiene que hacer y justificar ese envío, y el cardiólogo, pues aunque se enoje, pues tiene que aceptarlo, ¿no? 3. Riesgo de la cirugía. No es lo mismo una cirugía de bajo o mediano riesgo a una cirugía de alto riesgo o incluso una cirugía cardiovascular o coronaria. Ahí sí o sí lo tiene que ver primero el cardiólogo, y el cardiólogo establecer, valorar, vigilar y en dado caso de ser necesario
intervenir directamente en lo que es la atención de ese paciente para que llegue en las mejores condiciones posibles y reducir obviamente su riesgo de mortalidad o de alguna complicación peri y posquirúrgica inmediata. También se tiene que considerar si la capacidad funcional del paciente es muy baja. Hay una escala en la cual se valora esta capacidad funcional, que eso significa que qué tantas actividades de la vida diaria el paciente puede hacer. Es una evaluación que se le hace a un paciente, sobre todo a los que se les tiene sospecha de una insuficiencia cardíaca por cualquier etiología que pudiéramos tener. Esta capacidad funcional habitualmente está traducida en actividades de la vida diaria, es decir, puede caminar, puede correr, puede brincar, puede hacer esfuerzo, puede tener relaciones, puede jugar fútbol, subir al segundo piso, subir al cerro, qué sé yo. Entonces, al final de cuentas son actividades que ya están medidas en algo que se llaman METs, que los vamos a ver más adelante cuáles son, y de acuerdo a esta capacidad funcional, si tiene una capacidad funcional demasiado baja, casi se pudiera traducir en una insuficiencia cardíaca que tarde que temprano puede condicionar a un ANGOR o puede condicionar a un evento cerebrovascular o cardiovascular directo. Entonces, todo dependiendo de esa capacidad funcional del paciente, pues es lo que se va a decidir si se envía o no al cardiólogo. Entonces, ¿intervienen? Sí. ¿Cuándo? En situaciones especiales que el internista no haya podido manejar o que de manera directa haya considerado que la manera más oportuna, rápida y efectiva de resolver el problema sea con el cardiólogo. Otra razón sería la existencia de factores de riesgo según el índice de riesgo cardíaco ajustado o revisado. Este lo hizo el Dr. Lee, que ya vamos a ver ahorita más adelante ese tipo de